Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Joaquín Eduardo Rivera Reyes, alumno de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, modalidad virtual de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en la materia Teoría del Estado, en su tercera evaluación ordinaria, por la cual hablaremos un poco sobre la democracia. Imagina por un momento que viajas al siglo VI a.C., hacia la ciudad-estado, hacia la antigua Grecia, específicamente la ciudad-estado de Atenas. Allí nace una idea que cambiaría la historia de la humanidad, la democracia. ¿Qué significa? Viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, es decir, el poder en manos del pueblo. En ese momento la democracia comenzaba a tomar forma tras la caída del poder de la aristocracia, que era el poder en manos de los privilegiados. Gracias a reformas impulsadas por Clístenes, se reorganizó una estructura política para dar mayor participación a los ciudadanos, debilitando así el control de los más privilegiados o las familias nobles. Poco después, bajo el liderazgo de Pericles, la democracia ateniense alcanzó su auge. Los ciudadanos participaban directamente en asambleas, debatían leyes y decidían sobre asuntos públicos. Sin embargo, esta democracia tenía sus límites importantes. Solo los hombres libres, nacidos en la ciudad-estado de Atenas, podían participar, lo que dejaba fuera a la mayoría de la población. Aún así, este modelo sentó las bases de esta idea revolucionaria. El poder no debía concentrarse en una élite, sino compartirse entre los ciudadanos. Más adelante, con la expansión de Macedonia, posteriormente del Imperio Romano, este modelo fue desapareciendo. Aunque en Roma existieron instituciones republicanas, como lo fue el Senado, el sistema evolucionó más a la concentración del poder de los emperadores. Durante la Edad Media, entre los siglos V y XV, la democracia prácticamente desapareció como sistema político dominante. Europa estuvo marcada por monarquías y por sistemas feudales, donde el poder se concentraba en reyes y en señores. No obstante, surgieron algunos antecedentes importantes, como lo fue la Carta Magna, un documento que limitó el poder del rey en Inglaterra y reconoció ciertos derechos a los nobles. Aunque no era una democracia, sí representó un paso hacia la idea de que el poder debía de tener límites. A medida que avanzamos hacia los siglos XVI y XVII, comienza a surgir cambios importantes. Corrientes ideológicas, como lo fue el Renacimiento y posteriormente la Ilustración, cuestionaron principalmente el poder absoluto de los monarcas. Filósofos como John Locke o Montesquieu defendieron conceptos como la división de poderes que tenemos actualmente en El Salvador, también el contrato social y los derechos naturales del ser humano. Estas ideas fueron fundamentales para el desarrollo de lo que es la democracia moderna. En el siglo XVIII, poquito más adelante, la democracia dio un salto decisivo a través de dos procesos históricos. Por un lado, la independencia de las colonias americanas, que dio origen a sistemas republicanos basados en la soberanía del pueblo, y al otro lado del océano, la Revolución Francesa, que transformó profundamente la estructura política de Europa. Además de influir en la estructura política de América, esta revolución proclamó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, eliminó por completo los privilegios de la nobleza y sentó las bases del reconocimiento de los derechos universales, como las bases de los derechos humanos hoy en día. En este periodo también comienza a consolidarse el sufragio, inicialmente limitado, pero poco a poco evolucionaría hasta el sufragio universal masculino, aunque todavía no incluyese mujeres, sí fue un paso crucial hacia sistemas más inclusivos. Si comparamos la democracia de la antigüedad, la democracia ateniense con la democracia actual, contemporánea o moderna, encontramos diferencias claras y precisas. La democracia antigua era directa. Los ciudadanos participaban personalmente en el proceso de toma de decisiones. En cambio, la democracia moderna es representativa. Elegimos a nuestros gobernantes para que tomen las decisiones en nuestro nombre. Además,
La democracia actual es muchísimo más inclusiva, reconociendo los derechos a todos, el derecho al sufragio sin distinción de género, raza o condición social. Sin embargo, hay que considerar también que la democracia nunca estuvo sola, siempre compitió con otras formas de gobierno, como lo fue la monarquía absoluta, las dictaduras a lo largo de la historia, el autoritarismo e incluso sistemas totalitarios. Estos modelos que concentran el poder en una sola persona o pequeño grupo de personas, limitando o dejando completamente de lado la participación ciudadana y restringiendo las libertades fundamentales. Ahora bien, al traer todo esto a lo que es nuestro país, El Salvador, ¿cómo vemos la democracia? Pues la vemos directamente reflejada en la Constitución de la República. Por ejemplo, en el artículo 3, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, un principio esencial de la democracia moderna. El artículo 71, que reconoce los derechos políticos de los ciudadanos, incluyendo el derecho a el sufragio, a elegir y ser electos. Por su parte, también el artículo 85, que define que el sistema político salvadoreño es democrático y es representativo, dejando claro que el poder emana del pueblo. Y finalmente el artículo 86, que establece que los funcionarios públicos son delegados del pueblo y no tienen más facultades que la ley les otorga, lo cual garantiza límites al poder y evita abuso del mismo. En conclusión, la democracia es un resultado de siglos de lucha, de transformación, de evolución desde la ciudad-estado de Atenas en el siglo VI a.C., a través de la historia, hasta la consolidación de la misma y su influencia en la constitución moderna de El Salvador, así como otras constituciones. Asimismo, es importante recalcar que hay una responsabilidad compartida, que depende de nosotros como ciudadanos mantenernos informados, ser críticos, estar comprometidos con un profundo análisis de la realidad que se vive al momento de nosotros emitir el sufragio y decidir quién nos va a representar, que es la forma de democracia que vivimos en la actualidad. Por su atención, muchas gracias.